Bien, buenos días. Post 18, buenos días. Quizá todavía los choripanes, los anticuchos están aquí y nos cuesta. Pero damos gracias a Dios porque Él es bueno. Pensaba en lo que se compartía, de las cosas que estamos viviendo en la iglesia, de los hermanos que partieron a la presencia del Señor. Para el mundo es como dejaron de existir, pero para los cristianos ellos están más vivos que nunca. Están más vivos que nunca y es una esperanza que tenemos. Me acordaba de una biografía de un atleta cristiano llamado Eric Liddell. Él fue misionero en China, fue a dejar a su esposa a Canadá y él se fue a hacer misiones a China en una época donde China y Japón tenían una batalla muy fuerte y él sabía que probablemente no iba a volver a ver a su familia. Pero él dijo una frase preciosa: los que aman a Dios siempre se vuelven a ver. Los que aman a Dios siempre se vuelven a ver. Y esa es nuestra esperanza. Por eso es algo que podemos dolernos de la partida, pero sabemos que un día nos volveremos a ver, estaremos juntos para siempre. Yendo al libro de Josué, hoy día corresponde a la porción que leímos, Josué 2, del 1 al 11. Y aunque el libro se llama Josué, y quizá el personaje que más destaca aquí es Rahab, el protagonista siempre es Dios. El protagonista detrás de toda esta historia siempre es Dios. Desde que Israel se formó como nación, si hay algo que ha visto ese país es la gracia y la fidelidad de Dios. Dios liberándolos desde la esclavitud, los sostuvo ahí, los sostuvo 40 años en el desierto y ahora los lleva a la frontera. Están en la frontera para entrar a la tierra prometida, donde Dios va a cumplir su promesa de darles a ellos la tierra. Ahora, lo interesante es que dentro de esta narración aparece un personaje súper interesante, que es Rahab. Ahora, ¿cuál es el propósito principal de este pasaje? El significado principal del episodio es que se mandaron unos espías a reconocer la tierra. ¿Pero para qué era necesario enviar espías? ¿Dios no había prometido que le iba a dar la tierra, sí o no? Entonces, ¿para qué mandar espías? Tenemos que entender, hermanos, que en la salvación es una obra solo del Señor. Es una obra solo del Señor. Pero en la santificación, Dios trabaja junto con las personas. Aunque Dios le iba a dar la tierra, ellos tenían que conquistarla. Ellos tenían que ir a batallar, ¿se entiende? Por eso era un trabajo en conjunto. Así Josué tenía que establecer su estrategia. Es lo mismo en la vida cristiana, hermano. Nada en la vida cristiana es automático. Ojalá fuera automático ser humilde, ojalá fuera automático amar, ojalá fuera automático leer la Biblia, orar. Usted sabe que eso requiere un esfuerzo que el Señor bendice. Por eso requiere del esfuerzo de las personas. Por eso aquí cuando Josué envía espías, por lo menos podemos ver unas 3 o 4 propósitos. Averiguar estrategias y puntos débiles donde ellos pudieran atacar, pero también tomar fe, valor y aliento para ir a la batalla. Recuerde que Israel tuvo 40 años en el desierto y aunque tuvieron algunas batallas, no era un pueblo de guerra. No era un pueblo de guerra hasta ese momento. Y iban a enfrentarse a la primera ciudad que tenían enfrente, que era Jericó. Y ahora, ¿cuál es la gracia de los espías? Que los espías descubrieron que el pueblo estaba desanimado. Lo de Jericó. Ahora, imagínense, yo voy a ir a batallar contra alguien y ese pueblo tiene miedo. ¿Qué me pasa a mí? Voy a ganar, ¿no es cierto? Voy a tomar fe, voy a tomar ánimo, voy a tomar valor. Pero también tenía el propósito de confirmar la situación de Rahab para su salvación. Pero el punto principal es que Josué tenía que ver cuáles eran los puntos débiles de Jericó para establecer bien la estrategia de la batalla. Y sabe, hermano, ese es un principio importantísimo para la vida cristiana.
Tenemos que conocer a nuestro enemigo si queremos hacerle frente bien a la batalla. ¿Y quién es nuestro mayor enemigo, por ejemplo? El hermano, ¿no es cierto? No, Satanás, los demonios. ¿Sabe, hermano? Es una de las pocas cosas que no se enseñan en la Escritura. Durante este semestre hemos meditado mucho con alumnos sobre la estrategia de Satanás, las estrategias de los demonios. ¿Usted sabe cuál es la principal estrategia de Satanás para con el mundo? ¿Usted piensa que es hacer pecar? No. ¿Destruir? Tampoco. ¿Usted sabe cuál es la principal estrategia de Satanás? Y si no sé, ¿cómo le puedo hacer frente? ¿Sabe? La principal estrategia de Satanás es el engaño. Las artimañas de Satanás, las acechanzas del diablo. ¿Por qué cree que existen falsos hermanos según la Escritura? Falsos cristos, falsos profetas, falsos apóstoles, falsas iglesias. La Escritura nos menciona. Porque Satanás siempre actúa mediante la imitación queriendo engañar. Y sabe que la Escritura dice que Satanás es el príncipe de este mundo. Hermano, no seamos ingenuos en pensar que este mundo no está dominado por Satanás. No seamos ingenuos que los gobiernos de este mundo no están influenciados por Satanás. No piense que la Organización Mundial de la Salud no está influenciada por Satanás, ni la ONU, ni la OEA. Todo el mundo entero está bajo el maligno, dice la Escritura. La Escritura señala que hay demonios que dominan países. Y si yo no conozco al enemigo, querido hermano, ¿cómo le voy a hacer frente? ¿Cómo me voy a poder tomar toda la armadura para resistir firme las acechanzas? ¿Sabe que la palabra acechanza ahí son métodos? Los métodos del diablo, porque el diablo se disfraza de ángel de luz. ¿Sabe que muchas cosas que parecen buenas son obras de Satanás que en el fondo son malas? ¿Y sabe cuál? Dentro de lo que uno ve, ¿cuál creo que es la mayor estrategia hay de Satanás? ¿Contra quién va Satanás? Contra los niños. Hoy día el campo de batalla es proteger el corazón y la mente de nuestros niños. ¿Usted cree que Satanás no está detrás de Disney? ¿De Pixar? ¿De Intensamente? ¿Usted no cree eso? Somos muy ingenuos. Y lo entregamos en bandeja a nuestros niños. No digo que no vean Disney, no digo que no vean esas cosas, no digo. Pero no seamos ingenuos de pensar que detrás de todas esas cosas pueden haber cosas que influencian para mal contra los niños. Hoy día muchas cosas que son pecaminosas y nosotros nos reímos. Muchas cosas que son pecaminosas y nosotros nos reímos, al mundo le llama ¿qué? Enfermedad. Y hoy día a los niños cosas que son de conducta lo están medicando por un montón de cosas. ¿Quiénes son los que más ganan? Por ejemplo, las farmacéuticas. No saben cómo medican a los niños por cosas que son de conducta, que tienen que ver con el corazón humano, que tienen que ver con el pecado que hay en los niños. Pero ¿qué dice el mundo? Trastorno. ¿Qué dice el mundo? No sé, yo no digo que no existan trastornos, no digo que exista un estrés postraumático, no digo que no exista obsesivo compulsivo, pero el mundo le dice que eso es una enfermedad y muchas de esas cosas son producto del pecado humano. ¿Me entiende, hermano? Y ahí están todas las estrategias que uno tiene que ser muy sabio en ver y conocer al enemigo que actúa, querido hermano, querida hermana, mediante el engaño, mediante la seducción, y uno tiene que estar apercibido, y la única manera de estar apercibido, hermano, es conociendo la palabra. Es como en un banco. ¿Cuánta falsificación de billete hay? Un montón. ¿Y le tienen que enseñar cada falsificación? No. Lo único que le tienen que enseñar que es lo verdadero. Conociendo lo verdadero, se distingue fácil lo falso. ¿Se entiende? Por eso, si no queremos ser engañados por el mundo, tenemos que conocer las estrategias del mundo. Tenemos que conocer la estrategia de Satanás, cómo piensa, y la Escritura lo enseña. Tenemos que conocer cómo actúa nuestro enemigo para poder hacerle frente. Porque, por ejemplo, ¿usted cree que los demonios no asisten a la iglesia?
¿Usted cree que quizás los demonios no están aquí en este momento? ¿No? La Escritura, ¿qué señala? ¿Usted no cree que a veces los demonios pueden influenciar a los cristianos? ¿Cómo hizo con Ananías y Zafira? ¿Por qué Satanás llenó tu corazón? ¿Usted cree que usted es inmune a eso? ¿Cree que nuestros hijos son inmunes a esas cosas? Por eso, ¿cuál es la batalla con nuestros niños? Ganar su corazón para el Señor. Por eso la iglesia debería ser una prioridad para nuestros niños, porque aquí aprenden la Escritura. Y usted debería estar enseñándole mañana, tarde y noche, porque nuestros hijos están bombardeados por el colegio, por la universidad, por la tele, por los amigos. Hoy día la gran mayoría de los niños, sobre todo los inconversos, pasan todo el día sin los padres. Y la mayoría de estas cosas que se llaman trastornos es no saber enfrentar la vida, porque la vida es dura, la vida es difícil, la vida es muchas veces injusta. Y no tienen a los padres que lo puedan llevar por ese camino. ¿Y de dónde sacan la ayuda? De la tele, de los amigos, de los matinales. Tengamos cuidado, hermano. Así como Josué tuvo que hacer una estrategia para la batalla, para conocer a su enemigo, nosotros también tenemos que conocer que no estamos en un mundo de diversión, sino estamos en un mundo en guerra. Es una guerra espiritual. Por eso la Biblia nos habla de la armadura de Dios. Por eso la Escritura nos dice, someteos a Dios, resistir al diablo y él va a huir de vosotros. Por eso la Escritura nos advierte que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Me entiende? Estamos en una guerra y debemos conocer al enemigo, así como Josué envió espías para reconocer la tierra y así poder hacer frente a la batalla. No olvide, el mundo viene tras los niños. El mundo ya ganó gran batalla contra la familia. Ha logrado desintegrar la familia, ha logrado desintegrar los roles de la familia. Los hombres tienen que ser cada vez más femeninos y la mujer tiene que ser igual al hombre hoy día. Y lo que ha producido. Las familias están totalmente desintegradas y por eso los jóvenes sufren todas estas luchas y no saben cómo enfrentarlas. Y el mundo le ofrece medicamentos. medicamentos. Jóvenes en el seminario me dicen, no, es que yo soy disperso. ¿No será falta de dominio propio? ¿No será falta de autocontrol? Porque no son dispersos para ver tele. Para ver una película de 2 horas no son nada dispersos. Para estar 3 horas en un celular no son nada dispersos. Pero para escuchar la Escritura, no puedo más de media hora. ¿Me entiende cómo el mundo nos influencia? Por eso nosotros tenemos que sacar los principios de lo que dice la palabra. Y tengo que conocer la palabra y no... Yo me doy cuenta que soy más mundano de lo que pienso. Tengo ideas más mundanas de lo que yo creo. Y usted debería también tener ese temor. Por eso que lo que tenemos que hacer, ir a la palabra para encontrar, porque ella está, todo lo que necesitamos está ahí. La Biblia tiene respuestas para todo, hermano. Para todo lo que tiene que ver, para la vida, para la piedad, la Biblia está llena de respuestas. Tenemos que saber encontrarla para poder ganar esta batalla. Versículo 1. Dice la misión de los espías. Dice Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente diciéndoles, andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Aquí están a la entrada de la tierra prometida. Ahí Israel ya había hecho muchos preparativos para lo que iba a ser la guerra. ¿Por qué? Porque iban a repartirse la tierra que Dios les había prometido. Capítulo 1, versículo 4. Dios le había dicho, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde pone el sol será vuestro territorio. Una promesa, versículo 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Están a la antesala de entrar e Israel se estaba preparando. Capítulo 1, versículo 11. Pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida,
porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Estaba la promesa, habían hecho provisiones y ahora Josué envía 2 espías de manera secreta a reconocer que Jericó. Ahora, ¿no se le viene a la mente un hecho anterior que también Israel mandó espías? ¿Se acuerdan? ¿Y qué pasó con esos espías? Trajeron malas noticias, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué Josué está haciendo exactamente lo mismo? Lo mencionamos un poco antes, pero hermanos, no son situaciones paralelas. Porque en Números 13, cuando mandaron 12 espías para reconocer la tierra, primeramente no fue una iniciativa de Dios. Porque el texto, claro, los hombres decían, enviemos espías. Era una acción del hombre, que quizá el Señor consentía, pero era una acción del hombre. Pero el problema de Números capítulo 13, cuando enviaron 12 espías, era la desconfianza. Dios le había dicho que le iba a dar una tierra que fluye leche y miel. Y ellos fueron a espiar si eso era así. Eso es lo que dice el texto, Números 13, 19. Fueron para allá para ver cómo es la tierra habitada, si era buena o si era mala. Dios le había dicho era tierra que fluye leche y miel y ellos dudaban. Por lo tanto, ¿era una acción conforme al corazón de Dios? No, era incredulidad porque hicieron eso. Y usted sabe la consecuencia. Trajeron malas noticias, se querían volver a Egipto y ¿qué dijo ya? Los voy a castigar. No van a volver a Egipto, pero ustedes no van a entrar a la tierra prometida. Ahora, siempre se dice que toda esa generación murió. No. Los que murieron fueron los que tenían de 20 años para arriba. Eso fue lo que murieron. Los que tenían 20 años para abajo, ellos sí entraron en la tierra prometida. Pero anduvieron 40 años enterrando personas. Hasta que muriera esa generación porque no creyeron a Dios. No creyeron a Dios. Y aquí Él los envía, Josué los envía secretamente. El pueblo no sabía. El pueblo metía la cuchara quizás y quizás qué iba a pasar. Pero lo envió secretamente, ¿para qué? Para reconocer a Jericó y la tierra. Porque Jericó era la primera ciudad con la que se iba a encontrar. Y enviaron 2 espías. Y estos espías, ¿dónde se quedaron? En la casa de una ramera que se llamaba Rahab. En la casa de una ramera. Probablemente Rahab era una prostituta del templo de Acera. Y le iba tan bien que le dieron la oportunidad de colocar prácticamente un prostíbulo en la pared arriba. Así era de importante ella. Ahora uno se pregunta, ¿por qué no se quedaron en otro lugar? ¿No es cierto? ¿Por qué ir a la casa de una ramera? ¿Por qué? ¿Por qué no ir a otro lugar, a una posada? Uno tiene que entender el contexto. Ahora, no es que uno lo justifique, pero los de Jericó sabían que Israel iba a atacar. ¿Sí o no? Sí. ¿Estaban atentos ante cualquier visita que pudiera llegar y ser extraño? Si ellos se hubieran quedado en una posada, ¿hubieran sido más fácil de atrapar? Sí. Pero, ¿la gente hubiera sospechado de gente quedándose en la casa de Rahab? No, porque tanto los de Jericó como los extranjeros siempre pasaban a visitar ese lugar. Por lo tanto, no era un lugar donde iban a ser fácilmente descubiertos. ¿Se entiende? Así que probablemente eso fue la situación. Y dice que posaron allí, literalmente se acostaron ahí. Y este personaje, Rahab, es muy interesante porque tiene varias características. Primero, era una persona gentil. ¿Qué significa que era gentil? No era israelita. Y si no era israelita, no tenía ninguna promesa. No tenía ninguna promesa a favor. No tenía el derecho a reclamar ninguna promesa. La segunda característica, era una mujer de una conducta reprobable. ¿Sabe? Entre los pueblos paganos, la prostitución también era mal vista. Era mal vista. Y ella practicaba y lo hacía peor contra la ley de Dios. Porque ella se hacía parte tanto de la fornicación como del adulterio. 2 cosas condenadas por la muerte por Dios. Así que era una mujer totalmente reprobable. Era una mujer que vivía en una ciudad que estaba sentenciada a la muerte. Ella sabía que Dios iba a destruir a la gente de ahí. Sabía que estaba morando en medio de un lugar que iba a ser destruido. Y la otra cosa interesante de esta mujer, que pertenece a la línea genealógica de Jesús. En Mateo
dice que Rahab era la madre de Booz. ¿Usted conoce ese personaje? Booz se casó ¿con quién? Con Ruth. Y de ahí nació Isaí. Y de ahí ¿quién vino? David. Y de ahí vino el Señor Jesucristo. Es interesante que en la línea genealógica de Jesús se mencionan 4 mujeres. Ahora, se menciona a Tamar. ¿Usted se acuerda quién era Tamar en Génesis? No era de Judá. Y ella se disfrazó de prostituta para meterse con Judá. ¿No sabías la historia? Lea Génesis capítulo número 38. También se menciona a Rahab, la que está aquí, se menciona a Ruth y se menciona también a Betsabé. ¿Se recuerda quién era Betsabé? La esposa de Urías, que David se metió con ella. Ahora, ¿cuál era la característica de estas 4 mujeres? Todos dicen que eran pecadoras. Sí, Tamar ejerció la prostitución. ¿Qué decir de Betsabé? Adulterio. Rahab, también prostitución. Pero, ¿y Ruth qué tenía de pecaminoso Ruth? ¿Qué cosa mala hizo Ruth? Nada. Por lo tanto, que era muy pecadora no era el punto de conexión. Probablemente el punto de conexión es que todas ellas eran extranjeras. Todas ellas eran extranjeras, no eran israelitas. La línea genealógica nos menciona a Raquel. Oye, Raquel. Nos menciona a Sara, la esposa de Abraham. No menciona a Lea, no menciona a todas estas mujeres, pero menciona a puras mujeres extranjeras. Tamar era de Adulam, Ruth era moabita, era de Jericó, era Rahab, y también Betsabé era hitita, porque estaba casada con Urías, heteo, que era hitita. Así que todas estas eran mujeres extranjeras. Es decir, ya indicándonos aquí que la salvación iba a estar dispuesta para todos. La salvación iba a estar dispuesta absolutamente para todos. Versículo 2. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí de noche para espiar. De alguna manera supieron de la presencia de los espías. Y se da cuenta la precisión de lo que sabían. Eran hijos de Israel, están aquí esta noche y vinieron para espiar. Ahora, ¿cómo supieron eso? No tenemos idea. Pero el rey tenía absolutamente toda esta información. Ahora, de alguna manera se enteró. Ahora, tenemos que ver esto en un contexto de Dios cumpliendo su promesa. ¿Usted cree que Satanás estaba contento con que Israel fuera a tomar la tierra prometida? No, porque eso es un anticipo de lo que va a ser la eternidad. Y obviamente Satanás no estaba contento con eso, y ciertamente Satanás hace todo un juego para que el rey se pudiera enterar de lo que espías estaban ahí. Y hermanos, nosotros siempre tenemos que saber que cuando la iglesia quiere hacer planes para honrar al Señor, Satanás los va a saber. Y va a oponer. Estamos hablando ahora de Navidad. ¿Usted cree que Satanás no se va a oponer a lo que queremos hacer? Queremos testificarle a los niños, ¿sí o no? ¿Usted cree que Satanás no se va a oponer? ¿Usted cree que Satanás no se va a encargar de distraernos, de quizá poner otra cosa en esos días en vez de poder quizá estar sirviendo para ayudar? ¿Usted cree que no? La iglesia siempre va a tener oposición, dificultad y confrontación cuando quiere hacer la obra del Señor. Versículo 3. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Aquí probablemente el rey pensaba que atrapando a estos hombres puede desbaratar todo el plan que tenían los israelitas, pero ignoraba que al final esto era una obra de Dios y que iban a cumplir la voluntad del Señor. Y eso siempre va a pasar, hermano, insisto, cada vez que uno quiera hacer lo correcto, va a tener oposición. Pablo decía en Corintios, dice, nosotros tuvimos sentencia de muerte sobre nosotros, pero él decía, Dios nos libró y nos libra, y en quién esperaremos que nos librará de esta gran muerte. O sea, los espías estaban en un lugar difícil, pero confiaban en que Dios iba a
iba a prosperar toda la obra que iban a hacer. Versículo número 4. Dice, pero la mujer había tomado a los dos hombres y lo había escondido y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Mentira. Y cuando se iban a cerrar la puerta, salieron ya oscuros esos hombres y salieron y no sé a dónde han ido. Mentira. Seguidlo a prisa y los alcanzaréis. Qué sangre fría la de Rahab, ¿no es cierto? Para tratar de engañar al rey. Pero ciertamente era una sangre fría, pero también tenía mucho valor. Ella no niega que los espías pasaron por su casa, pero miente diciendo que no sabía de dónde estaban ni a dónde habían ido. Y más encima le da instrucción al final del versículo 5, dice, seguidlos y los alcanzaréis. No solamente creyeron la mentira de que no sabía de dónde eran y dónde estaban, sino que también le siguieron las órdenes de ella, la valentía de ella para hacer absolutamente todo eso. Versículo 6, más ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Oigan, ¿los espías en ese momento sabían por qué Rahab lo estaba escondiendo? En ese momento no tenían ni idea. Porque más adelante Rahab le dice todo. Pero en ese momento Rahab le dijo, escóndanse, y se escondieron. Donde ella les dijo, donde no lo hubieran buscado. ¿Saben? Estos espías confiaban en la providencia de Dios. Porque no conocían a esta mujer y no sabían los planes que podía tener esta mujer. Quizás lo estaba escondiendo para que el rey lo pudiera encontrar más fácil. Y ellos tuvieron que absolutamente confiar en que Dios estaba actuando en favor de ellos. Versículo 7. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados y la puerta fue cerrada después que salieron sus perseguidores. Los planes del rey habían quedado absolutamente desbaratados. ¿Gracias a quién? A la valentía de una mujer. Sin embargo, hermanos, ella mintió y eso no se debe disculpar. No existen mentiras blancas. No existen medias verdades. No existe una mentira piadosa. ¿Has escuchado eso? No, una mentira piadosa. Eso es pecado y no se debe disculpar a ella. Ninguna mentira puede justificarse, incluso aquellos que parecen un fin que sea bueno. ¿Usted cree que Dios no lo hubiera cuidado de otra manera? Sí. Ahora, ¿Dios estaba contento con la mentira de ella? No. Con la fe de ella sí, pero con la mentira de ella no. Ahora, ella era pagana en su mentalidad de muchas cosas. ¿Confiaba en el Dios verdadero? Sí, pero tenía muchas cosas que aprender, probablemente. Probablemente tenía muchas cosas que aprender. Y lo que dice la Escritura es que Dios honró la fe de ellas, no la mentira. Hay que tener mucho cuidado con sacar conclusiones que de vez en cuando, porque Rahab mintió y tuvo un final bueno, significa que yo estoy autorizado a mentir. ¿Se recuerdan las parteras en Éxodo? Que le habían dicho tenía que matar a todos los niños y las parteras mentían. ¿Usted cree que Dios no hubiera protegido a los bebés de otra manera? Sí, tengamos cuidado con esto, hermanos. La verdad siempre debe ir por delante, cueste lo que cueste. Ahora, eso no significa que todo el mundo merezca escuchar la verdad. Pero yo nunca tengo derecho a mentir. ¿Me entiendes? O sea, si un día, no sé, quieren, hoy día como está todo de violento, se meten unos ladrones a mi casa y yo logré esconder a mi familia, yo no les voy a decir a ellos la verdad de dónde están. Pero tampoco les puedo mentir. ¿Me entiendes? Uno siempre tiene que ir con la integridad hasta el final. Ahora, es interesante de pensar un par de cosas de lo que ha pasado aquí. Hermano, Dios siempre va a cumplir sus propósitos. Aquí se levantó un rey que fue contra los espías para que no hicieran la obra que tenían que hacer. Y el rey quizás pensaba que haciendo eso iba a desbaratar los planes de Israel, pero hermano, Dios había prometido en Josué 1:2. Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues, levántate y pásate Jordán, tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy. Dios le había dicho, yo te voy a dar esa tierra. ¿Alguien iba a poder impedir cumplir esa promesa? Nadie, hermano. Nadie. Aunque eran 2 espías contra todo un pueblo,
nadie iba a impedir que se cumpliera la palabra del Señor. Hermanos, y eso es algo precioso en estos tiempos que no solamente van contra la familia, contra los niños, sino también contra la iglesia. Al final la iglesia va a prevalecer, porque los propósitos del Señor siempre se van a cumplir, hermano. No hay nada ni nadie, querido hermano, querida hermana, que vaya a frustrar los propósitos de Dios. Nada ni nadie. Hermano, nada ni nadie. Ni el gobierno de Bangladesh va a poder frustrar los propósitos de Dios. Nadie. Ni el gobierno de China, ni el gobierno de Rusia, nadie, hermano, va a poder cumplir, va a oponerse a los planes del Señor. Pero tenemos que saber que entre más fieles somos al Señor, más difícil pueden ser absolutamente las cosas. Pablo decía, nos recomendamos en todo como ministros, en tribulaciones, angustias, azotes, cárceles, tumultos, peligros de río, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, de los gentiles, de la ciudad, el desierto, muchos peligros. Pero Pablo decía, el Señor me está cuidando. El Señor me está cuidando. Pablo al final de su vida decía, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza para que en mí fuese cumplida la predicación. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. ¿Pero por qué? Porque Dios está conmigo. Hebreo dice, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que el hombre me pueda hacer. Hay que confiar que los propósitos de Dios se van a cumplir, hermanos. Los propósitos de Dios siempre se van a cumplir. Y lo otro interesante es la fe de esta mujer, que era una fe genuina. Hebreos dice, por la fe, la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Santiago dice, asimismo también Rahab la ramera, ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y lo envió por otro camino? Sí. La fe en acción, hermano. ¿Cómo sabemos que ella era cristiana? Por sus obras. ¿Sabe, hermano? Toda fe genuina tiene que hacerse visible. Toda fe genuina. El que dice esto y no hace esto, dice la Escritura, la fe de esa persona no es verdadera. Toda fe debe manifestarse a través de un testimonio visible. Y saben, hermanos, si uno lo aplicara en nuestro contexto de iglesia, una manera de saber que tenemos fe genuina es que amamos a nuestros hermanos en la fe. Somos difíciles, algunos somos más difíciles que otros, pero en el amor podemos convivir todos. Juan dice lo siguiente, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. ¿Cómo yo sé que soy un creyente? Porque amo a mis hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Eso dice la Escritura. Y una buena forma de saber si soy cristiano, ¿amo a mis hermanos? Y si yo amo a mis hermanos, ¿quiero estar con mis hermanos? ¿Disfruto estar con mis hermanos? ¿Anhelo estar con mis hermanos? Esa es una manifestación de una fe genuina. Y así como esta Rahab, la ramera, cuidó a estas personas, la fe siempre se debe evidenciar por lo que hago. No es lo que digo, sino que el fruto del Espíritu en mi vida se hace evidente a las personas. Una de las cosas tristes, y lo hemos conversado quizás algunas veces, uno se pregunta ¿por qué el mundo está así? ¿Sabe por qué el mundo está así? Porque a veces quizás en la iglesia no estamos cumpliendo nuestro propósito. ¿Cuál es el propósito de la iglesia en el mundo? Ser sal y ser luz. Ser sal, no azúcar. No venimos para endulzar al mundo, venimos para hacer sal en este mundo. Para hacer luz en medio de las tinieblas. Y quizás en la iglesia hemos perdido ese poder, ese testimonio. La iglesia cada día nos parecemos, muchos cristianos amamos muchas cosas que el mundo ama. Perseguimos los valores que el mundo persigue. Perseguimos las seguridades que el mundo persigue. Disfrutamos las cosas del mundo como el mundo las disfruta. Y a la misma par que ellos. ¿No ha pensado, querido hermano, estadísticamente los evangélicos están creciendo en toda Latinoamérica? Es interesante. Muchas iglesias se están abriendo.
Pero al mismo tiempo los divorcios siguen creciendo, el maltrato sigue creciendo y la familia sigue siendo destruida. ¿Cómo puede ser que el cristianismo crezca y lo malo siga creciendo a la par del cristianismo? Cuando hay un cristianismo verdadero, hermano, lo que marcaba un avivamiento es que cuando llegaba el evangelio, lo malo iba desapareciendo. Las tabernas se iban cerrando, los prostíbulos se iban cerrando, las cosas malas se iban cerrando cuando el evangelio se esparcía. Por hoy día el evangelio crece y la maldad igual crece. ¿Qué está pasando con nuestro testimonio de ser sal y ser luz en este mundo? Debemos ser distintos en este mundo para poder ser sal y luz. Versículo 8. Antes que ellos se durmiesen, los espías, ella subió al terrado y les dijo. ¿No le llama la atención que los espías iban a dormir? Oye, si yo sé que el rey me está buscando mi cabeza, yo, no sé, al otro día yo tengo que ir a sacarme sangre y no duermo en toda la noche. No sé si le pasa a usted. Me tienen que colocar una vacuna y uno no duerme en toda la noche, los varones que somos tan valientes, ¿no es cierto? Por pequeñas cosas no nos dejan dormir. Ahora, estas personas tenían sentencia de muerte sobre su cabeza. Y a pesar de ellos, durmieron. Ahora Josué lo escogió súper bien. Hombres valientes, hombres de temples, pero saben, eran hombres que podían confiar porque sabía que Dios los estaba cuidando. He estado meditando mucho en esto de dormir. Y saben que, hermano, uno puede dormir bien cuando confía en el Señor solamente. Cuando uno verdaderamente confía en el Señor, cuando sabe que puede estar rodeado de peligro y dificultades, uno puede descansar en un sueño reparador cuando descansa en el Señor. Lea Hechos capítulo número 12. Pedro había matado a Jacob, a uno de los apóstoles, y al otro día le iban a cortar la cabeza a Pedro. Pero usted sabe que un ángel fue y lo liberó. Ahora sabe que fue el ángel y Pedro estaba tan dormido que el ángel lo tuvo que mover. Ha tenido que despertar a la persona y hay que moverlo para que despierte. Es la lucha de todos los padres con los hijos en la mañana, ¿no es cierto? En el colegio hay que hacerle unos movimientos así. Pedro estaba tan dormido que el ángel lo tuvo que mover para despertarse. Ahora, Pedro al otro día humanamente le iban a cortar la cabeza. ¿Sabe por qué Pedro podía dormir tranquilo? En paz me acostaré y asimismo dormiré. ¿Por qué? Porque tú me haces vivir confiado. ¿Saben que no dormimos bien muchas veces por falta de fe en el Señor? Falta de confianza en el Señor porque tenemos ansiedad. Mire lo que dice Proverbio. Hijo mío, guarda la ley y el consejo. Vive conforme a la Biblia. Entonces andarás por tu camino confiadamente. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Cuando uno vive conforme a la palabra de Dios, en la sabiduría de Dios, confiando en el Señor, uno puede dormir tranquilo cualquiera sea la circunstancia. Cualquiera sea la circunstancia. ¿Por qué dice el proverbio? Porque Jehová será tu confianza y Él preservará tu pie de quedar preso. Dices, dulce será tu sueño, grato será tu sueño. Pero cuando yo vivo confiado en la palabra del Señor y en el Señor. Y estos espías iban a dormirse sabiendo que la sentencia de muerte estaba sobre ellos. ¿Saben? La inquietud es una falta de confianza en el Señor. ¿Cómo está su fe en el Señor? Hermano, ¿qué cosas nos están impidiendo dormir bien en la noche? ¿Tendrá que ver en un problema que no estamos confiando en el Señor? ¿Tendrá que ver algo con eso? Hoy día necesitamos dormir bien. La única manera de dormir bien, hermano, no son pastillas. La mejor medicina es confiar en el Señor. Que Él tiene control absolutamente de todo. ¿Lo cree, hermano? Preguntémonos, ¿cómo estamos durmiendo? A eso vamos a indicar cómo está nuestra área en nuestra vida. Versículo 9. Sé que Jehová os ha dado esta tierra. Miren lo que decía Rahab. ¿Por qué ella sabía que Jehová le había dado la tierra? Porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros.
Ahora, es interesante, dice, Jehová les ha dado esta tierra. ¿Saben lo interesante de pensar? Que los espías no estaban en tierra extranjera. Era su tierra. Era ya su tierra. Y dice que ellos estaban absolutamente desalentados. ¿Y sabe por qué esto es interesante? Porque Dios había prometido que eso iba a pasar. En Éxodo, Dios dice, yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo el pueblo donde entres y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Dios había puesto terror en el corazón de ellos. Deuteronomio dice, hoy comenzaré a poner tu temor, tu espanto sobre los pueblos debajo del cielo. Deuteronomio 11 dice, nadie se sostendrá delante de vosotros, miedo y temor de vosotros pondrá Jehová vuestro Dios en el corazón de ellos. Dios estaba cumpliendo su promesa. Dios estaba cumpliendo su promesa y el ánimo de las personas de Jericó estaba desfallecido y Rahab entendía plenamente eso. Rahab entendía que Dios iba a darles la tierra. Dios es fiel, hermano. Dios cumple su promesa. Dios nunca ha fallado. ¿Usted le ha fallado Dios a usted? ¿Dios ha dejado de cumplir alguna promesa? Nunca. Nunca. La Biblia dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. Y sabe que la fidelidad de Dios no es algo para saber, sino algo para experimentar. ¿Usted ha experimentado la fidelidad de Dios donde Él cumple siempre sus promesas? Nadie ha confiado en vano en el Señor. Nadie. El lugar más seguro siempre son las promesas de Dios. Porque Él siempre va a cumplir. Ahora, ¿es fácil confiar en las promesas de Dios cuando todo va bien? Esto se pone en verdad cuando vienen los momentos de dificultad. Por eso Isaías dice, el que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su luz. ¿Sabe, hermano? He meditado mucho también sobre el sufrimiento. ¿Y sabe la clave en el sufrimiento? No es saber, es confiar. Es confiar. Porque yo no lo voy a saber todo. Hay muchas cosas que uno no entiende. Job nunca supo el porqué. Pero Dios, ¿qué le decía? Confía. Confía. Ahora, Dios en otro contexto explicó a Habacuc. Habacuc le decía a Dios, ¿por qué vas a hacer esto? ¿Por qué vas a hacer esto? Y Dios le explicó. Pero a Job no le explicó. ¿Sabe por qué? Porque lo importante no es solamente saber. En determinado momento hay que confiar. Hay que confiar. Hay que simplemente confiar en el Señor. Es lo que le dijo Jesús a sus discípulos. Lo que hago yo, tú no lo entiendes ahora, más lo entenderás después. Hay cosas que no vamos a entender del obrar de Dios. Pero sí podemos confiar que tenemos un Dios sabio. ¿Y sabe lo que significa Dios sabio? Que Él hace planes perfectos. Nunca nadie puede descubrir un defecto en el plan de Dios. Y por eso yo puedo confiar en sus planes. Versículo 10 dice, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto, y os habéis hecho con los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. ¿Saben? No era solamente un Dios fiel, era un Dios todopoderoso. ¿Saben las cosas raras de los dioses de aquella época? Muchos de los dioses de la época eran puras historias místicas que nadie podía comprobar. No, el dios de los egipcios hacía tal cosa. ¿Cómo se podía comprobar? No, el dios de los cananeos hacía muchas cosas. ¿Cómo se podía comprobar? Saben que muchas cosas eran leyendas de los dioses. Pero ¿saben? Las obras de Dios tenían pruebas. Y aquí hay dos pruebas. Hizo secar el Mar Rojo, hundió a todos los ejércitos de los egipcios y destruyó a la gente de Sehón y a la Og. Ahora, Jericó estaba más o menos lejos de Egipto. ¿Y cómo los de Jericó comprobaron que lo que Dios había hecho en Egipto era real? ¿Sabe cómo lo pudieron comprobar? Durante mucho tiempo no habían carros de Faraón circulando. ¿Me entienden? Mucho tiempo no habían carros de Faraón. ¿Por qué? Porque ¿quién los destruyó? Habían oído, Dios destruyó a los carros de Faraón de los egipcios. Y Jericó probablemente durante 40 años no vio carros de Faraón. Ellos escucharon que fueron destruidos y ellos vieron evidencias de eso. Vieron evidencias del poder
de Dios. Y eso los aterrorizaba. Y sabe, hermano, el Dios todopoderoso que destruyó a todos ellos es el mismo Dios todopoderoso. Por eso para Dios nada es imposible. ¿Se imagina si Dios tuviera propósitos, pero no tuviera poder para llevar a cabo sus propósitos? Pero tenemos un Dios que tiene propósitos y tiene el poder para hacer todos sus propósitos. El profeta Daniel decía, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y él hace según la voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano. Y le dice, ¿qué estás haciendo? Nada, porque él va a hacer siempre lo que quiso. ¿Ha pensado en el poder que tenía Jesús aquí en la tierra? El mar estaba embravecido y le decía, calla, enmudece. ¿Se recuerda ahora en agosto, cuando hubo esa tremenda tromba de viento? Ojalá uno fuera acá. El viento para. Uno salía a hacer eso y el viento me llevaba. Pero Jesús, bueno, quizás con un poco de peso lo hubiera sido más difícil, pero lo hubiera logrado. Pero Jesús le decía, calla, enmudece. ¿Y qué hacía el viento? A los demonios le decían, sal. Y salían. A un leproso le dijo, quiero ser limpio. Y el leproso quedó sanado. Le dijo, Lázaro, ven fuera. ¿Y qué hizo Lázaro? Salió. Y menos mal que dijo Lázaro. Porque si hubiera dicho, ven fuera, quizás cuántas personas se hubieran levantado. Por el poder que tiene Dios. Oiga, hermano, ¿usted cree que el mundo es malo? ¿Sabe que el mundo sería más malo si el poder de Dios no construyera la maldad? La Biblia dice que el diablo anda como león rugiente. ¿Usted cree que el diablo, si nos pudiera tratar como Job, no nos trataría así? ¿Usted cree que si Satanás tuviera esa posibilidad, haría lo que quisiera con nosotros? Sí. ¿Quién los detiene? Dios. Porque Dios es soberano, no Satanás. Dios tiene todo poder, no Satanás. Piensa en su vida, hermanos, cómo era antes de Cristo. ¿Podemos decir, Dios me cambió? Porque Él tiene un poder para hacer todas esas cosas. Hermano, para Dios no hay ninguna oración imposible. Para Dios no hay nada que no nos pueda ayudar. ¿Tiene alguna debilidad? Dios nos puede ayudar. No hay nada imposible para Dios. Y versículo 11. Oyendo esto del poder de Dios y cómo se había manifestado, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más saliente nombre alguna por causa de vosotros. ¿Por qué? Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y esa frase última es preciosa. Dios es arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¿Sabe lo que dice? Dios es soberano. Dios es soberano. ¿Sabe? Esta es una frase tremenda para una mujer que venía saliendo del paganismo. Porque los dioses de aquella época tenían sectores. Un dios no se metía en otro sector, porque ese dios era más poderoso aquí. Este dios no se metía en el otro sector porque era más poderoso allá. Y por eso tenían dioses por sectores. Pero ella sabía que Dios estaba sobre todos esos falsos dioses. Y que Dios iba a cumplir absolutamente todo lo que quería hacer. Y por eso, hermano, es tan lindo confiar en la soberanía de Dios. Dios dice, mi consejo permanecerá y haré lo que quiera. Y sabe, la soberanía de Dios es linda. Pero una de las cosas que yo más lucho es con la soberanía de Dios en mi vida. ¿A usted no le pasa lo mismo que en el fondo confiamos en Dios, pero yo quiero hacer las cosas a mi manera? ¿Sí o no? Sí. Spurgeon decía lo siguiente, mire lo que decía Spurgeon. No hay atributo de Dios más consolador para sus hijos que la doctrina de la soberanía de Dios. ¿Sí o no? Dios va a cumplir su promesa. Bajo las más adversas circunstancias, en los más graves contratiempos, que ellos crean que la soberanía ha ordenado sus aflicciones y que las gobierna y las santifica, le puede traer un profundo consuelo a sus corazones. Por otra parte, dice Spurgeon, tampoco hay doctrina más odiada por los mundanos, ni verdad más convertida en semejante pelota de fútbol, como la grande y maravillosa soberanía del Dios infinito. Los hombres permiten que Dios esté en cualquier sitio, menos en su trono. Nos gusta que esté en cualquier lugar, menos gobernando mi vida. Nos gusta a que Él arme el mundo, que Él haga las estrellas,
que reparta caridad al que no tiene nada. Nos gusta estar en todos esos lugares, pero cuando Él se quiere sentar en la soberanía de mi corazón, yo me pongo a reclamar. Es la lucha que tenemos todos, hermanos. Pero ¿sabe? Lo mejor que podemos hacer en nuestra vida es rendirnos. No vamos a ganar contra Dios. Dios no va a cambiar su palabra por nosotros. Dios no va a negociar su palabra por nosotros. Él es el soberano y va a cumplir su voluntad. Y ¿sabe? Si no fuera por la soberanía de Dios, no habría salvación. Él destinó todo desde el principio. Por eso la invitación, cuando hagamos una invitación al Evangelio, nosotros no estamos haciendo una invitación. Estamos mandando porque Dios manda. Dios dice, Dios manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. Y el hombre que rechaza no está rechazando una invitación, está rechazando un mandato de Dios. Por eso la Biblia dice, el que se rehúsa a creer, la ira de Dios está sobre él. ¿Por qué? Porque Dios no ruega, Dios manda. ¿Por qué? Porque Él es el soberano en todo lo que tiene que hacer. Y necesitamos reconocer su soberanía para ser una iglesia victoriosa, hermano. Nunca pensemos, hermano, que le hacemos falta a Dios. Porque Él es soberano. ¿Cuántas veces en un espíritu correcto, misionero, a veces jóvenes quieren ir a las misiones porque dicen, y los llamados misioneros son así, si tú no vas, esa gente se va a perder? ¿De verdad? ¿Tan importante yo soy para los planes de Dios? O sea, Dios nos quiere usar, sí, somos el medio, pero Dios no nos necesita. ¿Sabía eso? Ahora eso me duele un montón a mi orgullo, porque yo me quiero sentir necesario. Pero ¿sabe? No somos necesarios para Dios. Le pregunto, y esto es difícil de contestar, y me lo voy a preguntar a mí para no simbolizarlo en algo. ¿Usted cree que Dios es más feliz porque yo soy cristiano? No, porque Dios es feliz en sí mismo. Yo no añado felicidad porque Dios es perfecto. ¿Usted cree que Dios sería infeliz porque yo no fuera cristiano? No, porque nadie ni le añade ni le quita felicidad. ¿Usted cree que si todo el mundo creyera, Dios sería más feliz? No, porque Dios es feliz en sí mismo. Si todo el mundo no creyera, ¿Dios sería infeliz? No, porque Dios es feliz en sí mismo. Pero Dios quiere nuestra adoración. Dios quiere usarnos, y eso es lo maravilloso. Y eso es la gracia de Dios de usar a nosotros. Podría usar a los ángeles y lo haría mucho mejor. Pero Dios quiere usar a nosotros que hemos sido recipientes de su misericordia y de su gracia. Y sabe, esto es confiar en la soberanía del Señor. Él va a cumplir sus propósitos con nosotros o sin nosotros. Y si lo hace sin nosotros, lo que perdemos somos nosotros, no Dios. Porque Dios va a cumplir. Si Dios quiere que China se convierta, Dios lo va a hacer. ¿Con nosotros o sin nosotros? Dios va a llegar con el Evangelio a Bangladesh, ¿con nosotros o sin nosotros? Pero si nosotros no somos parte de eso, lo que perdemos somos nosotros, de ver la obra del Señor. ¿Me entiendes? ¿Cuál es la invitación de esto? Esto no es para darnos desidia. Esto es para saber que si estamos de parte de los planes de Dios, estamos del lado de la victoria. Porque Dios va a cumplir su propósito. Queramos o no queramos. Y esa es nuestra esperanza, hermano. Y esa es nuestra esperanza. Tenemos un Dios fiel, un Dios todopoderoso y también un Dios soberano. Animémonos, hermanos, a estudiar teología propia para saber cómo es Dios. Querido hermano, querida hermana, ¿saben cuál es el pensamiento más importante de usted? El pensamiento más importante de usted es cómo usted concibe a Dios en lo profundo de su corazón. Ese es el pensamiento más importante de toda persona. Cómo concibe a Dios en lo profundo de su corazón. ¿Queremos saber cuál es el futuro de la iglesia de Villa Los Ríos? Tenemos que averiguar cómo nuestros líderes conciben a Dios en lo profundo de su corazón. Sabiendo eso, sabemos el futuro de Villa Los Ríos. Tengamos cuidado de no tener un pensamiento incorrecto de Dios. Porque ese pensamiento incorrecto, ¿sabe lo que le dice la Escritura? Idolatría. Porque no es Dios. Es otro Dios hecho a mi imagen, a mi semejanza, no me sorprende, no me llama la atención y lo entiendo. Tenemos un Dios trascendente que está sobre nuestro pensamiento. ¿Cuándo fue la última vez que nos hemos sentido asombrados de cómo es Dios? ¿De quién es Dios?
Necesitamos siempre, hermanos, estar estudiando la Escritura para saber cómo es Dios. Y aquí nos enseñaron 3 cosas de Dios. Él es fiel, Él es todopoderoso y Él es soberano. Y debemos aprender a descansar en esos atributos de Dios. Oremos. Padre, gracias por su palabra. Gracias, Señor, porque a través de esta historia podemos aprender sus planes, sus propósitos se cumplen, Señor. Humanamente a veces puede parecer difícil, pero en su palabra, Señor, comprendemos que usted es soberano, usted es fiel y usted es todopoderoso. Señor, ayúdenos como iglesia, como cristianos individuales, a creer en estos magníficos atributos que usted va a cumplir su propósito, como lo vamos a ver a través del libro de Josué. Y así podemos confiar y vivir tranquilos. Encomendamos nuestras vidas y encomendamos esta iglesia que es suya, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.